Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, buenos días, va a depender un Buenos poco días, ahí ¿cómo están? del país que están. Es un gusto estar acá hoy con ustedes. Mi nombre es Natalia Zucca, soy la CRO del E-Commerce Institute. Y bueno, estoy acá más que nada para dar la bienvenida a todos, decir que para nosotros, acá tenemos una frase que siempre usamos que es: el conocimiento empodera a las personas y las personas empoderan los negocios. Tenemos eso muy claro, que realmente creemos que en el ecosistema podemos ayudar unos con los otros compartiendo conocimiento y así vamos a crecer juntos. Y este webinar es un poco de eso, ¿no? Tenemos acá partners que van a poder compartir conocimiento y agregar valor en la experiencia de todos cuando pensamos en lo que es la inteligencia artificial. Así que todos muy bienvenidos, bien alineados con lo que esperamos para el futuro de nuestro mercado. Invito también acá a Vanessa que se pueda presentar. Ella está por detrás de eso también, toda la organización de este webinar. Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Muchas gracias a todos por inscribirse a este webinar que estamos haciendo en conjunto con E-Commerce Institute. La verdad les agradecemos muchísimo esta invitación y esta oportunidad de poder presentar este curso sobre la IA responsable. Pues les voy a comentar. Bueno, no me he presentado, soy Vanessa, lead de eAméricas. Le voy a dar algo de antecedentes sobre la iniciativa. eAméricas es una iniciativa impulsada por ADigital, la Asociación Española de la Economía Digital, y BidLab, que es el brazo de innovación y emprendimiento del Banco Interamericano del Desarrollo, en el marco de la iniciativa FAIRLAC. Simplemente comentarle un poco sobre nuestra misión. Pues nuestra misión es la de fortalecer la competitividad de las startups y de las pymes en el uso de la IA que sea ética y responsable. Y eso lo logramos mediante la implementación de un programa integral que aborda tres componentes principales. El primero es el de generar espacios de concientización como este que estamos haciendo en conjunto con el E-Commerce Institute, el de desarrollar capacidades y también el tercer componente que tiene que ver con la implementación de herramientas que sean prácticas y accionables, ¿ya? Y entonces todo esto, la implementación de este programa integral, lo estamos haciendo con la ayuda de aliados estratégicos a nivel internacional y regional en Chile, Colombia, Ecuador, México, Uruguay y Brasil, con el objetivo de apoyar a más de 1.300 startups y pymes en los próximos 3 años. Así que vamos por ello, por esta misión muy ambiciosa, y agradecerle nuevamente al E-Commerce Institute, que es nuestro aliado de eAméricas, que estamos muy agradecidos por invitarnos a este webinar y poder dar esta formación. Y les voy a comentar un poquito sobre el experto, cierto, que va a presentar este webinar. Es Justo Hidalgo. Justo Hidalgo es director de inteligencia artificial en ADigital. Como les comenté, ADigital es la Asociación Española de la Economía Digital. Ha dedicado su carrera a apoyar a organizaciones, startups, pymes, a mejorar sus estrategias digitales, con especial experiencia en el uso avanzado de datos, inteligencia artificial y psicología comportamental. Es doctor en informática, es también autor de 3 libros y ha sido fundador y CEO de startups tecnológicas, además de haber liderado equipos globales de Silicon Valley en empresas como Universia y de Dono Technologies, que seguramente ya conocen. Hoy nos acompaña para aterrizar qué significa la inteligencia artificial responsable para las empresas como ustedes y cómo usarla para generar valor sin que frene la innovación. Así que ya con eso paro de hablar y voy a pasar la palabra a Justo Hidalgo. Adelante, Justo. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias a todo el equipo de E-Commerce Institute por la invitación. Bueno, como tenemos muchas cosas que contar, voy a empezar ya. Espero que de verdad esto resulte muy útil. Antes de empezar, si tenéis alguna duda, no dudéis en escribirlo en el chat. Me podéis interrumpir en cualquier momento. Igor, Mati van a estar atentos a todo esto. Así que cualquier duda, si veis que alguna cosa no ha quedado clara, me lo decís. Bueno, ya me ha presentado Vanessa, muchas gracias. Llevo muchos años trabajando en temas de datos, inteligencia artificial, tanto en la parte tecnológica como en la parte de negocio y regulación.
Y una de las preguntas que surge, sobre todo en los últimos años, con la llegada de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Es ¿hasta qué punto la IA es relevante para una pyme? Que parece que la respuesta es obvia, pero hay que ver los diferentes datos y las diferentes, lo que nos dice el mercado para entender hasta dónde la inteligencia artificial puede ser útil y cuáles son los elementos positivos y de riesgo que tenemos en el uso de la IA por parte de pequeñas y medianas corporaciones y startups. Lo primero, y creo que esto es muy obvio, quizá una de las características que tiene la inteligencia artificial con respecto a otras tecnologías emergentes que han surgido en los últimos años es que la IA sí que desde hace años ha conseguido tener una realidad de mercado. Eso lo que quiere decir es que, igual que con otras tecnologías, todavía no tenemos esa, como se suele denominar, killer app, esa aplicación en la que enseguida vemos el valor y la utilidad de una manera general. En la inteligencia artificial llevamos ya, sobre todo a partir de 2012-2013, viéndolo en nuestro día a día, ¿no? En nuestra máquina que nos va barriendo la casa y que tiene en cuenta las sillas que tenemos para no darse golpes. El hecho de que nuestra batería de nuestro celular, de nuestro móvil, dure 12 o 13 horas en lugar de 6 horas, eso es gracias a la inteligencia artificial. Si alguno de ustedes es como yo y saca muy malas fotografías, pues el hecho de que las fotografías salgan un poquito mejor en nuestro móvil, eso es gracias también a la inteligencia artificial. Pero también las películas que se nos recomienda en nuestro sistema, en nuestro servicio de streaming favorito, o el hecho de que nos salgan una u otra oferta de trabajo cuando estamos buscando empleo, también depende de la inteligencia artificial, y ya nos podemos ir a temas como agricultura, industria, investigación, donde evidentemente la inteligencia artificial lleva años teniendo un rol muy relevante. Lo que ocurre es que hace 2 años y medio pues, surge ChatGPT y cambia absolutamente todo, ¿no? Entonces, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Lo primero es que y es muy relevante para las pymes, es que los usuarios, los clientes, ya se están acostumbrando a utilizar inteligencia artificial. Quizá todavía no de una manera totalmente profunda, pero en cuanto a que al menos en una función departamental de las empresas, hay un porcentaje cada vez más alto de empresas que ya están utilizando inteligencia artificial. Esta gráfica viene del informe del índice de inteligencia artificial de Stanford, con lo cual hay que tener en cuenta la tipología de empresas que suelen estar respondiendo. Por lo tanto, el número no me importa tanto, que haya un 78% que estén utilizando todo tipo de IA o un 71% que estén utilizando IA generativa, sino sobre todo que esas líneas, esas gráficas, ese crecimiento se ve en cualquier región, ¿no? Y así nos lo va indicando ya también indicadores regionales de diferentes países de América Latina. Luego lo que también estamos observando es que podemos discutir los porcentajes, pero hay unas claras mejoras en productividad. Por ejemplo, este es un informe de Bain, de una consultora que habla de mejoras en el servicio al cliente, en ventas, en marketing, en desarrollo de producto, en temas de back office, entre un 15 e incluso un 50% de mejoras, ¿no? Estamos hablando en casi todos los casos de eficiencia de costes, eficientización de costes. Pero incluso nos podemos encontrar con otras fuentes, en este caso también de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, donde se habla de mejoras de productividad incluso que llegan al 500%. Em, una vez más, no me importa y no quiero centrarme en los números porque después cada uno de ustedes va a tener unas experiencias diferentes al utilizar la inteligencia artificial, pero lo que sí es un hecho es que hay una clara mejora en cuanto a esa capacidad de productividad si se utiliza adecuadamente. Además, y eso también está produciendo que haya cada vez más casos de uso, ¿no? En este caso, en cuanto a la IA generativa, nos encontramos, y seguramente esto no les sorprenda si ya han empezado a mirarlo, cómo la inteligencia artificial generativa se está utilizando principalmente en temas de generación de contenido, de generación de ideas, de presentación de esas ideas y de ese conocimiento, de la propia gestión del conocimiento que tenemos en las organizaciones, de manera que sea más fácil de acceder a ese conocimiento gracias a la IA. La personalización también de ese contenido dependiendo de a quién va dirigido. Es diferente un contenido, un mismo contenido, cómo se presenta a un director general, que a un director de marketing, que a un equipo tecnológico o que a un regulador, si en un momento dado eso es necesario. Y por supuesto a todo el tema relacionado con desarrollo de código de programación, desarrollo de temas de diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos que cada vez hay también un crecimiento de casos de uso, ¿no? La realidad es que si nos centramos en para qué se está utilizando, en cuanto si se está utilizando para eficiencia de costes o para aumento de ingresos,
vemos que si nos centramos ahora en el uso de la IA clásica, en la IA analítica, la que se utilizaba principalmente hasta hace 2 años y que se sigue utilizando evidentemente, pero no se habla tanto de ella, ¿no? Es muy divertido para mí hablar de la inteligencia artificial clásica, ¿no? Como si fuera algo de hace 30 años cuando lo seguimos utilizando ahora mismo y sigue evolucionando. Pero en este caso lo que vemos es que, digamos, en esta gráfica, si veis a la izquierda, en color más o menos verde claro, veis los porcentajes en los que las empresas determinan que el uso de la inteligencia artificial les ha permitido eficienciar costes, decrementar gastos. Entonces ahí vemos que un 28, 20, 21, 11, 29% de los casos, ¿no? En temas de marketing, en temas de regulación, en temas de recursos humanos, pues esas empresas están indicando que están ya ahorrando costes gracias al uso de la IA clásica. En la parte de incremento también vemos un porcentaje bastante relevante, también porque lleva muchos más años, de empresas que están, gracias a la inteligencia artificial, incrementando, aumentando sus ingresos. Si nos vamos a la IA generativa, que es de la que venimos hablando, a ChatGPT, a Gemini, a todos estos servicios, lo que vemos es algo similar, pero evidentemente con unos números que nos indican que esto es algo que está empezando todavía, ¿no? Cuando en 2023, a comienzo de 2023, en A Digital, en la asociación en la que trabajo, decíamos que 2023 y 2024 tenían que ser los años de bajar de las musas al teatro, es decir, donde tenía que empezar a aparecer casos de uso, productos, ejemplos de utilización de la IA generativa, no acabó de llegar, ¿no? Entonces, nos hemos venido retrasando porque, bueno, pues como ahora veremos, hay unas ciertas dificultades a la hora de crear proyectos o iniciativas de inteligencia artificial generativa. Sin embargo, ya en 2025 la cosa está cambiando y ya se empieza a ver al finales de estos últimos números, ¿no? Esta información es del 2024, pero en empresas un poquito más avanzadas, en 2025 ya se empieza a ver de manera habitual y ahora mostraremos ejemplos reales, ¿no? Lo que estamos viendo aquí y resumiendo es que todavía hay un porcentaje relativamente grande de empresas, un 38% en general, que aunque están empezando a utilizar IA generativa, todavía no acaban de ver ni una gran eficiencia de costes ni un gran incremento en sus ingresos. Pero al mismo tiempo, aunque ese es un número bastante evidente y bastante grande y es más de una tercera parte, ya empezamos a tener aproximadamente un 30% que sí que ven una eficiencia de costes y también aproximadamente un 25-30% de empresas que sí que está viendo ya un incremento de ingresos gracias al uso de la IA generativa. Y esto es algo que el año pasado todavía no estábamos viendo. Se empieza a ver cómo las empresas comienzan a entender cómo empezar a utilizar la inteligencia artificial. Primero, como ahora veremos, seguramente en un foco de productividad, en un foco de eficiencia de costes, pero también pensando en cómo eso me va a permitir incrementar ingresos en el futuro más cercano. Y ya para terminar esta parte, pero volviendo al principio, ¿no? Que no se nos olvide, los usuarios, una vez más, los clientes, se están acostumbrando a la inteligencia artificial. Lo que hace 1 año o 2 años que una herramienta como Grammarly, seguramente alguno de ustedes lo utiliza, sea capaz de corregir nuestros errores sintácticos y de hablar con nosotros para decirnos cómo escribir mejor, era un efecto wow. Que cuando empezamos a utilizar nuestros primeros chatbots para poder hacer la compra sin tener que estar marcando listas interminables, eso es un efecto wow. Si utilizamos una herramienta, una app de ejercicio físico y nos va dando indicaciones, ¿no? Podemos poner una foto nuestra o un vídeo nuestro y nos va indicando de manera hablada cómo podemos mejorar nuestra postura, qué ejercicios nos pueden venir mejor, hay un efecto wow. Pero a los 2 meses el efecto wow desaparece. Y no solo ya no nos sorprende, sino que esperamos que el resto de las aplicaciones que como usuarios, como clientes de B2C, de B2B estamos utilizando, pues que hagan uso de inteligencia artificial. Y esa curva, como dice esta imagen que siempre me ha gustado mucho de supervivencia, lo que nos indica es que como empresas que también damos servicio a terceros, tenemos que pensar en cómo poder utilizar la inteligencia artificial para dar aún un mejor servicio, ¿no? Esto no significa en ningún caso que hayamos de utilizar la IA obligatoriamente. Lo que significa es que tenemos que evaluar el posible uso de la IA para todas las líneas de negocio en la que estemos involucrados. Entonces, una cosa que yo echaba mucho de menos, y es verdad que este año ha cambiado y ha mejorado mucho, ¿no? Pero era muy complicado encontrar ejemplos sobre todo de pequeñas y medianas empresas,
que ya estén utilizando inteligencia artificial, ¿no? El año pasado para mí era una gran frustración el ir a eventos que anunciaban casos de uso de pequeñas, medianas empresas, incluso en algunos casos de grandes empresas, y lo que nos encontrábamos no era con casos de uso reales, sino con casuísticas. La IA se podría utilizar para esto, ¿no? Ahora por fin esto está empezando a cambiar, ¿no? Y de una manera muy rápida quería poneros algunos ejemplos, sobre todo para introducir ya algunos conceptos que espero que les sean útiles, ¿no? Lo primero es que las empresas en general, por supuesto siempre hay excepciones, pero en general están dando unos pasos muy concretos, ¿no? Como en 3 fases. Una primera fase en la que la empresa se prepara para la inteligencia artificial, donde el foco es en la productividad del propio empleado, del propio trabajador de la empresa, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, BeHub, que es un ecosistema digital, una empresa que se centra en innovación, marketing y loyalty, que desde 2024, pero sobre todo a partir de 2025, ha iniciado esa estrategia progresiva, ¿no? de cómo integrar inteligencia artificial en todas sus operaciones, ¿no? Primero, ya digo, como un enfoque interno. Comenzar a redactar documentos, copies, correos electrónicos e incluso propuestas mediante la inteligencia artificial. Hacer investigación de mercado, traducciones multilingües, desarrollo de creatividades. De manera que la IA poco a poco se vaya integrando en las tareas cotidianas para liberar tiempo y sobre todo para construir confianza, tanto hacia el posible cliente, ¿no? Que se está viendo pues visto como la relación con esta empresa mejora, pero también una confianza interna, ¿no? Cómo los empleados ven que los trabajadores ven que esto les ayuda a hacer mejor las cosas y no, bueno, pues ese riesgo que todos hemos pensado alguna vez de pérdida de empleo, ¿no? Y después, a partir de ahí, una hoja de ruta donde ya se empiezan a plantear usos de inteligencia artificial hacia el exterior, hacia nuestros clientes, hacia nuestros colaboradores, hacia nuestros partners, ¿no? Donde empezamos a crear poco a poco esas herramientas que una vez más empiezan siendo internas, pues tener KPIs o indicadores en tiempo real, una base de conocimiento interna, pero que luego poco a poco se pueda convertir en herramientas que podamos ofrecer a nuestros clientes. Esto se empieza a ver, por ejemplo, también con empresas como Atrevia, que es una consultora de comunicación y marketing, que también hace temas de asuntos públicos, que también ha empezado de una manera muy parecida, ¿no? Primero con tareas clave internas, ellos son muy de definir productos y proyectos donde tienen todas estas tareas relacionadas con el diseño, la definición de las buyer personas, la planificación estratégica, pues están empezando a utilizar la IA para ayudarles en esto. No solo eso, sino que también están utilizando la IA para la presentación de propuestas y además están empezando a ver cómo están ganando un porcentaje mayor de propuestas que antes gracias al uso de la inteligencia artificial. Para ellos es muy relevante hablar de que la IA no sustituye la creatividad, sino que la amplifica. Una vez más, una estrategia de eliminar el miedo, ¿no? Eliminar el miedo a la utilización de la inteligencia artificial. Con eso ya pasamos a una segunda fase en la que ya empezamos a ver cómo la productividad para empresa puede dar lugar a esos servicios para clientes de una manera mucho más clara, ¿no? En este caso, por poneros 2 o 3 ejemplos, pues empresas como Be Digital, proveedores de marketing as a service para pymes, que ya empiezan a ofrecer servicios para que las pymes puedan utilizar la IA de una manera sencilla, ¿no? No tienen que pensar en la inteligencia artificial, sino lo único que tienen es utilizar herramientas que integran la inteligencia artificial, ¿no? Para crear landing pages, para crear posts optimizados, para mejorar el SEO, etcétera, etcétera, ¿no? Muy parecido a lo que hace e-commerce Tech, que es una plataforma transaccional de comercio electrónico que permite crear tiendas online y donde también están metiendo inteligencia artificial dentro de esa plataforma para que sus clientes vean la capacidad del uso de la inteligencia artificial sin tener que preocuparse de la parte tecnológica de la inteligencia artificial, ¿no? Por tanto, ya incorporan chatbots, gestiones de cambios de pedido, evidentemente una operación 24/7 y donde ya están observando pues, incrementos de tasas de conversión, por ejemplo, gracias a esa atención instantánea que le da la inteligencia artificial. OZTalk, que también de manera sencilla, es similar, están haciendo pues, chatbots y atención de llamada audio para sus clientes, ¿no? Y eso además, y fueron muy amables en darme datos muy concretos, les está dando datos como por ejemplo algunos restaurantes con los que están trabajando aumentan un 30% sus reservas fuera de horario, ¿no? Gracias a que la IA está disponible siempre 24/7, ¿no? Mejoran unos 40 minutos de gestión por solicitud por semana, por día, perdón, por solicitudes en servicios de catering. Ahí empezamos a ver esa segunda fase en la que empezamos
a poder medir esos resultados, que es algo muy importante cuando empezamos a utilizar una herramienta, una tecnología tan compleja inicialmente o en planteamiento como la inteligencia artificial. Y ya para terminar, pues podemos ya centrarnos en algunas empresas más avanzadas que ya están empezando a utilizar la IA de una manera más potente, en algunos casos incluso creando sus propios modelos de inteligencia artificial, entrenando sus propios modelos o utilizando esos modelos ya existentes de una manera más avanzada, ¿no? O La Luz, que es una compañía energética 100% renovable, ofrece electricidad a hogares y empresas, pues en este caso, por ejemplo, tenían un tema, ¿no? Es una empresa que ya empieza a crecer y tienen un equipo de atención al cliente que recibe un montón de peticiones muy rápidas, con mucho volumen y en algunos casos con plazos muy cortos de respuesta, debido a que por el tema de electricidad pues son temas administrativos que los clientes necesitan respuesta inmediatamente, ¿no? Bueno, pues esa clasificación automática de contactos recibidos para poder priorizarlos con inteligencia artificial y poder centrarse en aquellos casos más complejos para que la IA responda automáticamente al resto, hace que se están ahorrando unos 150 horas mensuales de trabajo manual y además, sobre todo, una eliminación de errores. Y ya para terminar con un par más, pues como empresas como Destiny, que es una agencia de viajes online, también está utilizando chatbots de inteligencia artificial, en este caso Desta, uno de los primeros chatbots que se crearon, en este caso en España, cuando salió la IA generativa, para poder dar información a sus clientes de hoteles, viajes, de una manera conversacional, en lugar de tener que estar haciendo los típicos clics, clics, clics para llegar al hotel o al vuelo que me interesa. Entonces, aquí cambia mucho y se convierte en la tercera fase en la que ya no buscamos solo incrementar ingresos o optimizar costes, sino redefinir cómo interactuamos con nuestros clientes, buscar diferentes maneras de esa interacción. Y ya para terminar, pues una empresa, en este caso ya más una startup, que lo que busca es automatizar el core de su negocio. Ellos lo que hacen es conectar empresas con freelancers, con autónomos, con profesionales digitales a través de una plataforma. Bueno, pues ¿cómo utilizan inteligencia artificial? Para hacer un matching automático de talentos y proyectos según los requisitos que tiene ese proyecto, pero no solo eso, sino acompañar a las empresas que tienen un proyecto para recomendarle hojas de ruta y qué equipo tendría que fichar, qué equipo con qué perfiles tendría que ir fichando, de manera que le está dando un servicio adicional a la empresa que en principio pensaba que entraba en un sitio como Shaker solo para buscar a un freelance concreto, ¿no? Entonces vemos cómo hay, estos son ejemplos, he ido rápido, pero lo que quería es que vieseis cómo son ejemplos que van desde vamos a empezar a utilizar ChatGPT, vamos a empezar a utilizar Copilot, vamos a empezar a utilizar estas herramientas para entender cómo nos ayudan en la productividad de nuestro día a día, en las empresas, en nuestros trabajadores, hasta empresas que lo están utilizando en absoluto core de su negocio y que dependen y aprovechan la inteligencia artificial para ser aún más competitivos pues, que su competencia. Pero si esta charla, ¿no? Si esta pequeña webinar habla de IA responsables, porque no todo es tan bonito, ¿verdad? Tenemos que ser claros, el uso de inteligencia artificial conlleva riesgos y tenemos que ser muy claros con esto, ¿no? Entonces, aquí veis algunos de ellos, quiero ir contándoos mediante ejemplos algunos de los más relevantes, ¿no? En vez de ir en esta lista que nos podemos quedar igual. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una pequeña tienda de artículos deportivos y vendemos, entre otras cosas, zapatillas, zapatos deportivos, ¿no? Para salir a correr, etcétera, etcétera. Y montamos un chatbot para ayudar a que nuestros usuarios, a que nuestros clientes elijan pues, el zapato deportivo que más le interesa. Para eso, lo que hacemos es utilizar un modelo de inteligencia artificial de terceros. Una vez más, un GPT, un Gemini, un Llama, es decir, los servicios que ya existen y que podemos utilizar fácilmente, ¿no? Vale, imaginemos ahora que yo soy uno de esos usuarios, me conecto a la tienda de deportes y escribo lo que veis aquí, ¿no? Me sale en el chatbot cómo puedo ayudarte y yo escribo hola, estoy buscando unos zapatos deportivos y no me preguntéis por qué, pero escribo lo siguiente, porque mi médico me ha recomendado empezar a correr. Estoy pasando por una depresión, ya sabes, y parece que esto me irá bien. Lo que acaba de ocurrir aquí es muy relevante para las empresas y en este caso para la empresa que tiene esta tienda de deportes. Porque lo primero, y es lo primero que os puede pasar por la cabeza, es que yo como usuario estoy utilizando el chatbot para algo que no era lo esperado.
esto es un chatbot para que ponga pues que el tamaño, ¿no? El tamaño de mi pie, que me dé un tipo de zapatilla, quiero correr de esta manera, soy supinador, pronador, ¿no? Porque ese es mi tipo de pie, de pisada, y que me recomiende esos zapatillas. Sin embargo, este es un usuario, en este caso yo, que le digo que es que estoy pasando por una depresión. Bueno, pues no queremos evidentemente que este chatbot empiece a hablar de temas clínicos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Pero además tenemos un tema adicional y eso lo podéis ver quizá no en todos, pero en muchos de los países desde donde os estáis conectando. Eh, yo, como usuario, le estoy dando unos datos privados, médicos, clínicos, a una empresa, que es la empresa de zapatillas deportivas. Y se los estoy dando yo, así que en principio eso no hay ningún problema porque yo, digamos, estoy decidiendo escribir esto. Pero esta empresa está pasando esta información a un modelo, a una empresa de un modelo de inteligencia artificial, que además puede ser una empresa que no está en el mismo país. Y yo para eso, como usuario, yo no he dado permiso para eso. Entonces, en aquellos países, y son la mayoría ahora mismo, en los que tenéis una ley de privacidad de datos, ahí podéis tener un problema como propietarios de la empresa de material deportivo, porque el usuario ha tenido que dar su permiso explícito para poder compartir información sensible con un tercero. Claro, podéis decir, hombre, ya, pero es que lo ha escrito él. Sí, pero él no es consciente seguramente de que esa información puede llegar a una empresa que puede estar en Estados Unidos o puede estar en China o puede estar en otro país, dependiendo del modelo de inteligencia artificial que estéis utilizando. Y eso os puede conllevar no solo un problema reputacional, sino también un problema legal de multas por no estar cumpliendo la ley de protección de datos de vuestro país, ¿no? Entonces, en ese aspecto, este es uno de los primeros temas que hay que tener en cuenta, todo el tema de privacidad y protección de datos. Ahora veremos al final de la sesión algunas técnicas con las que esto lo podemos mitigar o resolver. Hablemos de otro tema, ¿no? Una de las características más interesantes de la inteligencia artificial es que, de la inteligencia artificial generativa, la que tenemos ahora mismo, es que convierten las palabras, todas las palabras que cogen del modelo como se está entrenando, en números. Y entonces yo puedo hacer, no voy a meterme en detalles técnicos de cómo funciona eso, pero eso lo que nos permite es que puedas hacer operaciones muy divertidas. Tú puedes decir algo como rey menos hombre más mujer igual a, y la respuesta va a ser reina. ¿Vale? Porque la inteligencia artificial mantiene esas relaciones entre las palabras a través de elementos numéricos y es capaz de determinar que aquí está rey, aquí está hombre, aquí está mujer, pues aquí está reina. ¿Vale? Y eso es lo que nos permite que la inteligencia artificial responda como nos responde ahora, ¿no? Que a veces nos parece magia, ¿no? Y se dé cuenta de matices cuando le estamos diciendo quiénes somos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que evidentemente toda esta información, el saber que hombre rey, mujer reina, hombre rey, mujer reina, todo viene de los datos con los que ha sido entrenado. Y los datos pueden que tengan otras informaciones en los que a lo mejor no estamos tan de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, estos son datos reales de un conjunto de datos de hace ya años, evidentemente ya esto está resuelto tal y como aparece aquí, en el que si decíamos algo como doctor menos padre más madre, lo que nos decía era enfermera, nos devolvía enfermera. Es decir, para ese sistema de inteligencia artificial, un padre es doctor, una mujer es enfermera, no puede ser doctora. Un hombre puede ser un programador, una mujer es una ama de casa. Un hombre es realista, ella es feminista. O, me hizo gracia y por eso lo pongo, hay una relación entre ella y embarazo y por supuesto entre él y piedra en el riñón, porque esa es la relación que existe, ¿no? Los hombres no podemos podemos tener niños, pero siempre se ha hablado, ¿no? De esto es como un dolor de piedras en el riñón, ¿no? Más allá de la broma, esto es serio, esto es lo que se conoce como sesgos, en este caso sesgos de género, pero también hay sesgos de clase, sesgos de raza, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos porque dependiendo de nuestro modelo, dependiendo de lo que queramos hacer, mejor dicho, con nuestro modelo de negocio, lo que queremos hacer con esa IA en nuestra pyme concreta, puede que esto no nos afecte en absoluto o puede que sea determinante para nuestro negocio, ¿no? Un ejemplo real es si tenemos una empresa, una pequeña empresa que quiere montar un pequeño neobanco en México, Distrito Federal, donde uno de sus claims, uno de sus eslóganes es que ayudan a la inclusión financiera de las mujeres,
el mitigar los sesgos de género se convierte en algo fundamental a la hora de determinar si vamos a conceder o no un crédito a una persona u otra, ¿no? Y esto nos lo podemos llevar a un montón de casos en los que también hemos de tener en cuenta este tipo de desafíos, ¿no? Luego, además, tenemos que tener muy en cuenta, tanto desde el punto de vista de si estamos creando sistemas como el que os voy a contar a continuación, así somos clientes de sistemas como estos, lo que pasó con Builder AI. Builder AI creó hace unos años un chatbot llamado Natasha, que era una caja mágica porque respondía a todo y demás. Llegó a tener 445 millones de dólares de inversión de Microsoft y después se descubrió, primero, que muchos de los clientes que estaban diciendo que tenían eran clientes falsos. Y después se descubrió que Natasha, esa IA, eran realmente 700 personas en la India que respondían en tiempo real a las consultas de los usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, y luego, por supuesto, eso llevó a una caída absoluta de Builder AI, ¿no? Bueno, las últimas noticias son de hace unos meses. Eso es un doble mensaje. Si estáis creando una empresa de inteligencia artificial, mucho cuidado con la gestión de expectativas. Hay veces que la IA es mucho más compleja de hacer que lo que nos parece, pero también esto es sobre todo un mensaje para aquellos de vosotros y de ustedes que estéis en pymes y que estéis buscando proveedores, ¿no? Cómo seleccionar adecuadamente a proveedores que no vayan a meternos en un lío en un futuro cercano, ¿no? Otro ejemplo, vamos a hablar de alucinaciones y de los temas de automatización. Una de las cosas, una de las promesas que tenemos ahora mismo con la inteligencia artificial es el tema de la automatización de procesos, el cómo la IA tiene esa promesa de que automatizará un montón de casos y que hay muchas empresas que podrán funcionar sola y se habla de que en breve llegará la primera empresa valorada en 1.000 millones de dólares con una sola persona, un solo empleado. Entonces, esto es uno de los mensajes que, por ejemplo, lanzaba, ya le ha estado lanzando el CEO, el director general consejero delegado de Anthropic. Anthropic es una empresa norteamericana que tiene una IA que se llama Claude, que es uno de los competidores de GPT y de Gemini, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy divertido y me gusta mucho como ejemplo porque cuando el director general de Claude dijo que los agentes nos van a dejar sin empleo a medio plazo, la propia empresa dijo, bueno, esto es lo que dice nuestro director general, ¿eso es cierto? Vamos a hacer una prueba. Entonces, lo que hicieron fue crear una IA que gestionase una vending machine, una máquina donde podéis comprar refrescos, chuches, ¿no? Barritas de chocolate, ese tipo de cosas, ¿no? Sándwiches, etcétera. ¿Vale? Y le dio acceso a todo. Le dio acceso a los clientes que podían pedir cosas a través de esa vending machine, a través de un canal de Slack. Le dio acceso a poder modificar los precios de los productos. Podía hacer una petición de compras a través también de un sistema a los proveedores, de manera que él podía gestionarlo absolutamente todo. ¿Cuál fue el resultado después de 2 meses? Pues pasaron dos cosas muy divertidas. La primera es que después de 2 meses, aquí podéis observar las ventas, es decir, básicamente perdió dinero bueno, mes y pico. Perdió bastante dinero porque empezó a tomar decisiones muy malas. Eliminó productos que se estaban vendiendo, aumentó precios en productos que tenían que ser más baratos, etcétera, etcétera. Y además empezaron a ocurrir cosas como esta, que es lo que se conoce como alucinaciones, ¿no? Este es el canal que tenía para los clientes que querían comprar algo en la vending machine y básicamente esta es la respuesta del robot a uno de los usuarios diciéndole, hola Connor, siento que no puedas encontrarme, estoy en la máquina expendedora X, llevo un blazer azul, una chaqueta azul marino y corbata roja, estaré aquí hasta las 10:30. Eso es lo que decía el bot. O sea, el bot estaba diciendo que era una persona y que estaría ahí esperando, ¿no? Bueno, esto lo que nos dice es que evidentemente todavía no estamos listos para hacer una automatización total de procesos de nuestros sistemas. Obviamente aquí, este es un ejemplo nada más, podemos encontrarnos con otros casos en los que la automatización funciona muy bien, pero sobre todo es el tema de hemos de tener cuidado, hemos de medir muy bien hasta qué punto podemos llegar a la automatización, ¿no? Y eso nos lleva también a casos como hay una frase que últimamente que escuché hace poco y que me gusta mucho, ¿no? Que es en cuanto a la automatización de procesos, ahora queremos que la IA automatice los procesos de nuestra organización, de nuestra empresa, de nuestra pyme. Primero hemos de tener procesos. Primero hemos de tener procesos bien definidos, porque si no, la IA no va a hacer milagros, la IA no va a entender, no va a inferir lo que estamos haciendo. Y este es un ejemplo esto lo leí en un tuit, bueno, un post en X de Ethan Mori, que es un profesor
norteamericano que cuenta cosas bastante interesantes sobre la IA, sus posibilidades, pero también sus riesgos, de cómo en un artículo se entrevistaban a varios directores generales y cómo uno de ellos decía concretamente cuando al querer realizar una automatización de sus sistemas mediante inteligencia artificial y por tanto poner a gente en su equipo a entender cómo estaban funcionando sus procesos actualmente, pues se dieron cuenta y en el artículo aparecía bueno, que el CEO apoyaba su cabeza sobre la mesa, ¿no? Y decía, esto es mucho más, no voy a decir la palabra, mucho más fastidiado de de lo que imaginaba, es que el funcionamiento de su organización se dio cuenta de que estaba fuera de control, de que la sensación de control que tenía era una ilusión, porque la realidad es que la empresa estaba funcionando gracias a las decisiones de personas distribuidas por la organización, que no tenían en cuenta esas reglas definidas en un documento, sino que sencillamente actuaban en base a la experiencia y a lo que les indicaba su experiencia en una situación determinada. Claro, esto, por una parte podemos decir, oye, pues eso es que tenemos un equipo de profesionales en la empresa, pero evidentemente eso también lo que significa es que si queremos automatizar los procesos, hemos de entender esos procesos reales que están ocurriendo en nuestra organización, no los que tenemos escritos en un documento. Ya para ir terminando, por casos un poco de riesgo, también el tema de los resúmenes, de la comprensión de nuestro contenido. Evidentemente, si le pasamos a una inteligencia artificial un documento de 10 o 15 páginas con reglas sencillas, lo va a entender perfectamente y nos va a hacer un gran resumen. Pero donde todavía hay una gran distancia es cuando los documentos que queremos utilizar para que la IA nos ayude a entenderlos son complejos, ¿no? Y en otro artículo se demostraba que incluso O3, que es el modelo ahora mismo, ya veremos cuando salga el nuevo modelo de OpenAI, pero es lo mismo, quizá el modelo más avanzado que existe junto con el 2.5 de Google Gemini. Se le pasaban artículos académicos, científicos, fallaban muchísimo. De hecho, en algunos casos fallaban en casi un 80% de las preguntas que se le hacían, ¿no? Es una ayuda, sin duda, pero no podemos mm, dar por hecho que una IA va a entender algunos de las documentaciones más complejas que podemos tener en nuestra organización en cuanto a documentación financiera, documentación técnica, etcétera, etcétera. Tenemos que ser conscientes de ello. En general, esto lo que ocurre, o la razón principal por la que eso nos causa problemas, es porque la IA generativa, tiene lo que se conoce como una frontera dentada, una Jack Frontier. Es decir, hay tareas increíblemente complicadas que la inteligencia artificial resuelve sin ningún problema en absoluto, y sin embargo, a la siguiente pregunta le preguntamos algo, hablamos con la IA para algo aparentemente sencillo y falla estrepitosamente. No es capaz de respondernos de una manera coherente. Esa frontera dentada, que es en la que están trabajando sobre todo los laboratorios actuales para intentar minimizarlo, es lo que produce que todavía tengamos dudas acerca de cómo utilizar la inteligencia artificial responsable. Así que, claro, en 15 minutos, 20 minutos os he contado un montón de casos y diréis, hombre, entonces lo que nos estás diciendo es que no utilicemos la inteligencia artificial. Al contrario, como hemos visto al principio, hay una grandísima oportunidad de negocio. Pero lo que no podemos hacer es generarnos unas expectativas de que la inteligencia artificial se pone y ya está funcionando. Tenemos que hacer un trabajo con ella para que nos sea realmente útil. Y ahí es cuando empezamos a ver las grandes mejorías en cuanto a nuestra capacidad de productividad, competitividad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es ser responsables y empezar a intentar mitigar o solucionar algunos de estos problemas, los que son relevantes para nuestro caso de negocio, siendo conscientes además de que hay unos beneficios si somos responsables, si aplicamos esas técnicas que ahora os comentaré. De abajo arriba, de lo más reactivo a lo más proactivo, por supuesto, en aquellos países en donde ya hay un cumplimiento regulatorio tanto de privacidad de datos, protección de datos, como de inteligencia artificial. Eso ya está ocurriendo, como bien sabéis, en países como Chile, como Uruguay, como Brasil, donde ya empieza a haber un trabajo, en algunos casos ya de elaboración de la ley, y luego prácticamente en toda la región, de estrategias nacionales donde ya se está empezando a trabajar en los primeros borradores de posibles legislaciones de inteligencia artificial. Podremos estar más o menos de acuerdo con lo que dice esa ley, pero lo cierto es que prácticamente en todos los países habrá una ley que hay que cumplir. Entonces hay que ser reactivo con ello y hay que evitar posibles multas
cumpliendo o adelantándose a lo que nos diga la ley mediante regulación temprana. Luego, evidentemente, podemos empezar a tener temas de ahorros de costes. Dentro del uso responsable está la eficiencia energética. La mitigación de riesgos, como os decía antes, que nos evita el que tengamos fallos relevantes que afectan a nuestro negocio, ¿no? Con algunos de los ejemplos que hemos visto hasta ahora. Si además somos transparentes con nuestro... ¿Sí? ¿Perdón? No sabía si había alguna pregunta, disculpadme, es que he oído un ruido. Sigo, no hay ningún problema. En cuanto a transparencia, el exigir a nuestros proveedores que sean transparentes en cuanto a cómo funciona esa inteligencia artificial y el que nosotros como proveedores de sistemas, si alguno de ustedes está creando modelos que también sean lo suficientemente transparentes y explicables, aumenta la confianza del cliente. Y el aumento de confianza hace que tengamos una posición competitiva positiva con respecto a las otras empresas de nuestro sector, ¿no? Eso nos lleva también a una mejor reputación de marca. Si utilizamos adecuadamente bien algunos de los ejemplos que he puesto antes, una ventaja competitiva, como os decía. Y luego, evidentemente, eso ya no será para todos ustedes. En algunos casos les interesará, en otros casos les interesará menos. El tema del liderazgo, ¿no? Ahora mismo hay una gran oportunidad para estar en grupos de influencia relacionados con el uso responsable de la inteligencia artificial. Y eso es muy, 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 muy importante a la hora de poder tener una voz en alguna de las decisiones que se están tomando, tanto a nivel regional, local como internacional. Entonces, eso es un poco lo que estamos intentando hacer dentro de Américas, ¿no? Aunque luego comentaré un poquito más. El ser inclusivo, el ser transparente, el ser sostenible, por supuesto que tiene un componente ético importante y un componente moral, pero también hay un componente de negocio, hay un componente de aumento de confianza por parte de los usuarios y de los clientes. Es muy diferente, oye, me gusta mi proveedor, hace bien las cosas, me devuelve lo que quiero, pero no entiendo por qué está haciendo lo que está haciendo, no entiendo cómo funcionan sus IAs y no entiendo por qué esa IA me está respondiendo de esta manera. Es muy diferente a alguien que también hace un buen trabajo, que me responde, pero que además es más transparente, que hace el esfuerzo de enseñar a sus clientes cómo están creando sus modelos, sus sistemas de inteligencia artificial. Es donde buscamos ese aumento de nivel de competitividad. ¿Qué herramientas existen entonces para todo esto, ¿no? Está claro que tenemos una gran oportunidad. También está claro que hay una serie de riesgos que evidentemente depende del tipo de negocio, el tipo de uso que queramos dar de la inteligencia artificial, pero hay unos riesgos. ¿Existen algunas herramientas? El caso es que sí, cada vez más además, ¿no? Y en esta imagen solo quiero mostraros algunos ejemplos, ¿no? Y os voy a poner ejemplos concretos de herramientas ahora mismo, ¿no? Pero aquí ya no hablamos de términos abstractos, ¿no? Se ha hablado de conceptos como sesgos, como transparencia, explicabilidad he mencionado, sostenibilidad. Son términos muy importantes, pero que en el día a día de una pyme no tienen tanto valor porque yo lo quiero aplicar a mi negocio, al servicio que estoy dando a mi cliente concretamente, ¿no? Entonces, para eso lo que necesitamos son temas mucho más concretos. Necesito software, necesito algoritmos, necesito metodologías, necesito plantillas, necesito guías, necesito checklists, necesito licencias. Necesito cosas que me aseguren que cuando yo lo implemento en mi pyme o cuando yo llego a un acuerdo con un proveedor que me va a dar esa solución de inteligencia artificial, voy a estar cómodo y voy a tener confianza en que todo va a salir relativamente bien, base a todos los riesgos que siempre tiene un mercado, un negocio, ¿no? Entonces, para eso, desde hace ya unos años empiezan a surgir, como digo, herramientas de lo que se viene a denominar IA, inteligencia artificial responsable, que busca un uso responsable de la inteligencia artificial. Ahora hablaré de algunas de ellas, pero de algunos ejemplos concretos, pero por ejemplo, las tarjetas de modelo, que son básicamente plantillas para indicar cómo documentar un modelo de inteligencia artificial, las cosas que hay que poner para luego poder compartirlas con nuestros clientes que están utilizando nuestros modelos. Una vez más, o que nosotros como pymes deberíamos exigir a nuestros proveedores cuando estamos utilizando modelos de inteligencia artificial. Herramientas concretas de detección de sesgos, no un concepto genérico, sino herramientas que puedo instalar y que me pueden hacer un análisis de si mis conjuntos de datos tienen o no tienen sesgos de determinados aspectos porque lo necesito para mí, necesito mitigarlos si así es, ¿no? Necesito también análisis de huella de carbono o de eficiencia energética, porque ahora estamos todavía en una época en la que, bueno, si quiero utilizar una IA, pues tiro de GPT, tiro de Microsoft, tiro de Google y está bien, pero ya empezamos a tener modelos que no son tan potentes como los modelos más avanzados,
pero que nos sirven perfectamente para nuestro día a día y que tienen un precio muchísimo menor, en muchos casos totalmente gratuito. Por tanto, el poder empezar a hacer esa medición de eficiencia empieza a ser relevante para las empresas porque pasar de $4.000 al mes a $1.000 al mes puede ser muy relevante en su día a día, ¿no? Bueno, hay muchos más, pero lo que quiero contaros es algunos ejemplos concretos de herramientas reales que ya estamos utilizando en eAméricas, pero sobre todo el que seáis conscientes de que la selección de estas herramientas, de estos software, de estos algoritmos, de estas metodologías, tiene que mirarse de diferentes dimensiones, ¿no? Hay una dimensión, por supuesto, tecnológica, hay una dimensión de negocio, también hay una dimensión de regulación, como estamos diciendo, por supuesto, de ética y de moral, pero estamos en un momento en que también la decisión geopolítica es importante. Es decir, ahora mismo seleccionar, y os pongo el ejemplo sencillo que todo el mundo entiende, un modelo norteamericano, un modelo chino o un modelo regional del país o de la región donde nos encontramos, puede ser relevante para lo que pueda ocurrir dentro de unos meses o unos años, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes de también esa parte geopolítica, ¿no? Evidentemente, lo más relevante va a seguir siendo esas decisiones tecnológicas, de negocio, de regulación, éticas, pero no se nos puede olvidar que esto también forma parte ahora mismo de nuestro proceso de decisión, aunque seamos una pequeña mediana empresa o una startup con ámbito con ganas de crecer y de vender más en nuestros e-commerce. Por poneros ejemplos reales, ¿no? Hay algunos ejemplos que ya estamos utilizando en nuestro día a día, ¿no? Hemos creado, por ejemplo, el marco de inteligencia artificial responsable. Una de las cosas con las que nos hemos encontrado al principio y hemos visto muy rápidamente es que muchas pymes quieren utilizar inteligencia artificial o están ya utilizando inteligencia artificial, pero realmente no saben si están preparadas para utilizarlo, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es sencillamente una herramienta muy práctica, un autodiagnóstico muy sencillo para definir un nivel de madurez organizativa en 5 niveles. Desde un nivel de comienzo inicial en el que básicamente quiero utilizar la IA, pero realmente más allá de haber oído hablar de GPT, no sé muy bien lo que hay que hacer, hasta un nivel evidentemente optimizado donde bueno, esa empresa es una líder del mercado o por lo menos es una líder en su región, ¿no? Pero entre medias es donde está el demonio, ¿no? Como se suele decir. Yo soy una empresa que tiene un proveedor o que ha contratado a una persona que sabe mucho de inteligencia artificial, pero quiero construir o quiero hacer uso de una herramienta donde los sesgos, la equidad, la sostenibilidad son elementos fundamentales. Si no estás bien formado en eso, puede que te equivoques y puede que tengas un error, repito, que puede tener un efecto reputacional o un efecto de negocio, ¿no? Y por tanto, lo que buscamos con esta herramienta es poner la base, ¿no? Si tú estás aquí y quieres hacer una IA que te obliga a estar aquí, ¿cuáles son los pasos que tienes que dar? ¿Cuál es la hoja de ruta a dar para llegar a eso en cuanto a formación, en cuanto a herramientas, certificaciones, licencias, formación, etcétera, etcétera? Lo que sea necesario. Ahí os dejo el código QR por si queréis entrar al cuestionario, que es muy sencillo, y con eso podéis empezar a ver cuál es vuestro nivel de madurez organizacional. Después tenemos otras herramientas, por ejemplo S3, que es una herramienta de BitLab, que es nuestro partner en este proyecto de Américas, donde ya se centra, es también una herramienta de autoevaluación más profunda y donde se centra en una autoevaluación ética, donde, donde lo que se intenta ver es dónde podemos estar encontrándonos con dilemas que nos puedan afectar, y siempre repito lo mismo, éticamente, pero que al final tiene una afección en el negocio, ¿no? Es decir, ayuda a entender si me tengo que preocupar o no de los sesgos de raza. Pero si me tengo que preocupar de los sesgos de raza porque para mi negocio es relevante, ¿dónde estoy? ¿Estoy teniendo en cuenta todo lo que he de tener en cuenta para no tener problemas después cuando saque mi producto a producción o cuando saque mi servicio al cliente final? Entonces es una herramienta que consideramos core, ¿no? Para ser responsable. Luego, desde Digital, por ejemplo, tenemos un certificado de transparencia y explicabilidad de sistemas de IA. Esto en Europa es muy relevante desde el punto de vista regulatorio porque es la base de la regulación de inteligencia artificial, un nivel mínimo de transparencia, de que los modelos o sistemas que estemos construyendo, seamos una startup o una gran corporación o una pequeña pyme, tengan un nivel mínimo de transparencia, es decir, que está adecuadamente documentado. Pues todo eso ayudamos a que las empresas lo hagan, ¿no? Y forman parte también de este programa de Américas, donde además ahora estamos acompañando de una manera gratuita. Y luego además otras herramientas que no son tan grandes como un certificado de transparencia, etcétera, pero que al final son muy útiles, ¿no? Y hemos visto que son muy útiles. Por ejemplo, una guía de selección de proveedores. Una guía que tiene una guía como documento y después un pequeño cuestionario para entender si
una pyme está capacitada ya para poder seleccionar a sus proveedores de IA, o todavía necesita entender un poquito más cuáles son las cosas que tiene que preguntarle más allá del coste y de la funcionalidad de lo que está buscando, ¿no? Hay otras preguntas que hacer, hay otras cosas que tener en cuenta cuando estamos empezando a tratar con proveedores de inteligencia artificial que tienen o que utilizan inteligencia artificial. Y por supuesto también una guía de selección de modelos, es decir, una cosa son los proveedores y luego ya hay pymes que empiezan a querer jugar o experimentar con modelos de inteligencia artificial. También tenemos una guía que lo que ayuda es a poder seleccionar cuáles, evidentemente dentro de un rango, no tal, pero cuáles son los modelos que pueden resultar más útiles para el uso que se le quiere dar. ¿Vale? Y luego también pues herramientas genéricas que en este caso como las tarjetas modelo fueron creadas por Google y por otras empresas como Hugging Face, pero ahora que son herramientas abiertas, que son plantillas de documentación de información fundamental de modelos o sistemas de inteligencia artificial. Entonces ahí también ayudamos a que una vez más, y ya veis que siempre hago la misma distinción, si estáis creando modelos, cómo documentar esos modelos para que vuestros clientes confíen en vosotros, y si esos clientes cómo pedir qué es lo que tenéis que esperar de esa documentación para poder validar que es el modelo o el conjunto de modelos que son útiles para vosotros. Claro, nosotros en eAméricas, y lo hacemos, podríamos publicar un catálogo lleno de herramientas y sería útil, pero creemos que no sería tan útil como nos gustaría, porque al final muy fácilmente podemos tener ya en el mercado y digamos, de empresas y de productos tanto abiertos, código abierto, como gratuitos, como comerciales, 60, 70, 90, 100 herramientas, ¿no? Para una pyme, para una pequeña empresa, elegir adecuadamente cuál es la herramienta a utilizar es un problema, ¿no? Entonces ya, bueno, para terminar, esto es lo que estamos intentando hacer en eAméricas, ¿no? Es una iniciativa que lo que busca, y como bien comentaba Vanessa, es ayudar a que las pymes, a que las empresas que empiezan a ver la necesidad de utilizar IA o que ya están utilizando IA, pero quieren validar si lo están haciendo bien, pues es un proceso de acompañamiento, ¿no? Con concientización, como comentaba Vanessa, con formación, pero sobre todo con ese acompañamiento en el que a través de expertos, de horas de consultoría, de asesoría, más que de asesoría, lo que ayudamos es a que a esas empresas pasen de un lugar donde la IA con que funcione ya está bien, ¿no? Y me funciona no, hay muchos más elementos que pueden que aumente mi capacidad competitiva en el mercado, en el sector donde me encuentro y que me permita al ser más competitivo, me permite internacionalizar y me permita crecer gracias a lo que me está permitiendo esta nueva generación, ¿no? De herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y para eso, como también decíamos, contamos con partners como e-commerce institutes que nos están ayudando con esta concientización, ¿no? Contar que la IA se puede ver de otra manera desde un punto de vista responsable y competitivo, y luego también con partners que ofrecen herramientas tecnológicas y de gobernanza y plantillas y demás, como digo, algunos gratuitos, otros comerciales, pero que nos ayudan a llevar esta idea a ejecución, ¿no? A acompañar en el día a día a las empresas que ahora mismo tengan ganas, ¿no? De dar ese paso. Y por mi parte no había nada más. Creo que aquí hay un programa que alguien puede comentar de e-commerce institute, que la verdad es que tiene muy buena pinta, pero por mi parte yo daros muchísimas gracias y creo que hay sobre unos minutos, así que a vuestra disposición para dudas, comentarios que tengáis. Muchísimas gracias. Gracias, Justo. Muchísimas gracias por toda la información. La verdad es que es súper interesante y muy interesante el objetivo que tiene IA Américas. Así que la verdad es que cualquier duda o cualquier consulta, si quieren ahora abrimos un espacio ahí para que puedan hacer o pueden dejar sus dudas en el chat también. Y les contamos que nosotros de parte del e-commerce Institute también estamos, uno de nuestros objetivos también poder desarrollar un poco la inteligencia artificial siempre desde un lugar objetivo y un lugar pensando en los sesgos, pensando en la ética. Y nuestro programa de inteligencia artificial va a iniciar el 10 de septiembre, lunes y miércoles se va a cursar de 20 a 22 horas Buenos Aires, así que si alguno o alguna le interesa, nuestro programa de inteligencia artificial tiene como objetivo vamos a pensar en la automatización, vamos a pensar en el objetivo de operatividad y productividad de la inteligencia artificial dentro de lo que es e-commerce.
que si están dentro del mundo del e-commerce y les interesa sumarse a nuestro programa de inteligencia artificial, lo pueden hacer. Ahí tienen un descuento justamente del 40% que ha dejado Mati. Así que bienvenido sea, tenemos acompañamiento personalizado y en el caso de que no puedan asistir a las clases en el momento, pueden recuperar las clases con las grabaciones. Así que muy interesante justo lo que comentabas. Tienen muchísimas opciones de las cuales elegir, así que muchísimas gracias justo. Y ahí, Nat, veo que tenemos justo una consulta, pero no es una consulta. No, no fue una No. consulta, solo Oscar diciendo que excelente presentación. Justo ahí digo lo mismo, muchas gracias por compartir algo tan importante, ¿no? Estamos viviendo un momento de cambio de todo lo que es nuestro mercado y todos los mercados. En realidad, la inteligencia artificial tiene un impacto muy grande y es fundamental saber cómo usarla de forma consciente y responsable. Creemos que eh, compartir ese tipo de información a todos es algo muy importante. Muchas, muchas gracias por tomar el tiempo y compartir con nuestro ecosistema. Muchísimas gracias, Natalia, Delfina. Y igual, nosotros encantados de poder, primero, colaborar con vosotros, que es un placer. Y segundo, pues igual, las empresas que están con ganas de hacer cosas importantes con la IA, estamos a su disposición en IA Américas para ayudarles en ese camino. Perfecto. Ahí solo aprovecho y veo que Ernesto tiene una pregunta que es, ¿qué opinas sobre eso que dicen que la inteligencia artificial va a reemplazar muchos trabajadores y mucha gente se quedará sin trabajo? Bueno, es una gran pregunta, Ernesto, con difícil respuesta. Te digo mi opinión particular y cómo la estamos viendo también desde Digital, desde la asociación, ¿no? Creo que hay dos respuestas muy radicales que creo que no se van a cumplir. La primera, que no va a pasar nada, y la segunda, que dentro de un año estamos todos sin trabajo y en la calle y qué pasa con nuestra vida, ¿no? El ejemplo que os ponía antes de la automatización de procesos demuestra que incluso con los modelos más avanzados estamos todavía muy lejos de esa automatización, ¿no? Que algunos pregonan, ¿no? Y que nos va a dejar sin trabajo y demás. Creo que ahora todavía estamos en una fase y que considero que va a durar todavía bastante tiempo, donde lo que importa es aprovechar el uso de la IA para aumentar las capacidades que tiene nuestra empresa, nuestra organización, nosotros personalmente, para hacer más cosas. Pero sí es cierto y eso es un punto que quizá tiene más que ver con las instituciones públicas, evidentemente, que al igual que cualquier otra revolución, yo todavía no sé si eso es una revolución como la industrial o no, pero desde luego tiene pinta de que se puede acercar a ello. Todas las revoluciones industriales han tenido tipos de trabajo que desaparecen, ¿no? Y tenemos que ser muy conscientes de que la inteligencia artificial tiene un elemento característico muy diferente al del resto de las revoluciones, ¿no? De las tecnologías, que es que afecta no solo al trabajo físico, sino al trabajo intelectual. Y por tanto hay muchas cosas que dábamos por hecho que pertenecían al ámbito del humano y que ahora pues resulta que una máquina puede hacer. Quizá no lo hace todo. Entonces, yo, y ya para terminar esta respuesta que está siendo más larga de lo que yo quería, yo me centraría mucho más que en puestos de trabajo, en qué roles o áreas o actividades específicas la IA puede hacer lo que nosotros hacemos hasta ahora y centrarse en aquello donde al final nosotros vamos a tener todavía, espero, mucho que decir, ¿no? De todas maneras, esta pregunta yo creo que la podemos hacer el año que viene y a ver cómo va cambiando según va avanzando todo esto. Sí, ahí si me permites, también puedo compartir un poco desde nuestra perspectiva del e-commerce Institute. Tenemos un programa de inteligencia artificial, usamos mucho en nuestro día a día el trabajo. Y ahí a todos que siempre nos preguntan ese tipo de cosas, lo que comento es, acá incentivamos que todos en el trabajo usen inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ella no está acá para sacar todos los trabajos, sino para optimizar el tiempo de nuestro trabajo. O sea, podemos hacer otras cosas, más cosas y parar para pensar en cosas y estrategias y aspectos que son más creativos que una inteligencia artificial no logra hacerlo.
Entonces, cuanto más Totalmente de acuerdo. sabemos cómo manejar la inteligencia artificial a nuestro favor, tenemos más conocimiento y usamos de la forma correcta, más seguros en realidad yo siento que estamos en nuestro trabajo porque optimizamos lo que hacemos nosotros y vamos identificando qué puede hacer una inteligencia artificial, qué sí o sí hay que ser una persona, cuál es el momento que hay que venir un aspecto más crítico cuando vamos a realizar una actividad que una inteligencia artificial no lograría. Y Eso es. también realmente es eso, o sea, saber cómo usar la inteligencia artificial, ¿no? Porque cada vez saber usarlo de la forma correcta, incluso con toda la información que nos ha pasado justo, vimos cómo es importante usar de forma ética, correcta, así que tener este equilibrio entre saber usarla de forma correcta, optimizar nuestro tiempo de trabajo y pasar más tiempo realizando actividades que una inteligencia artificial no puede hacerlo. Así que esa es mucha la forma como trabajamos acá en el E-Commerce Institute y creo que muchas empresas también adoptan una, una realidad similar. Exacto. Y si no, que empiecen ya, que Sí, es totalmente exacto. necesario. Exacto. Bueno, con eso creo que ahí cerramos la duda que teníamos. Agradezco una vez más, Vanessa, Justo y a todo el equipo del E-Commerce Institute que ha organizado eso. Y muchas gracias también a todos que estuvieron acá con nosotros. Para nosotros es realmente un placer muy grande poder compartir informaciones importantes con nuestro ecosistema. Así que gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.